Historia de la catapulta. La catapulta fue una de las máquinas más poderosas en la guerra antigua y medieval, capaz de lanzar proyectiles a grandes distancias y derribar murallas. ¿Qué es la catapulta? Una catapulta es un arma de asedio diseñada para lanzar grandes objetos, como piedras o fuego, usando energía acumulada por tensión o contrapeso. Origen y evolución. Las primeras catapultas fueron inventadas por los griegos en el siglo V a.C. Luego los romanos la mejoraron y en la Edad Media surgieron versiones más avanzadas como el tauquete. Su funcionamiento de una catapulta se basa en la acumulación de energía. En las de torsión, las cuerdas se tensan y al soltar se lanzan el proyectil. En las de contrapeso, un peso pesado baja y el brazo se eleva para lanzar la carga. Impacto y legado. Las catapultas cambiaron las tácticas de guerra, siendo clave en la conquista de ciudades fortificadas. Aunque fueron reemplazadas por la artillería moderna, su impacto en la historia militar es innegable. Conclusión. Hoy las catapultas son un símbolo del ingenio militar antiguo, recordándonos cómo la creatividad de la guerra cambió el curso de la historia. La catapulta es una de las máquinas de guerra más antiguas y emblemáticas, utilizadas en batallas y asedios durante siglos. Definición. Una catapulta es un arma de asedios diseñada para lanzar proyectiles a grandes distancias, usando la energía almacenada en cuerdas tensas o en un contrapeso. Tipos de catapulta. Existen varios tipos de catapulta, como la balista, que parece una gran ballesta, y trabuquete, que utiliza el contrapeso para lanzar grandes proyectiles. Uso de la historia. Las catapultas fueron claves en la guerra antigua y medieval, utilizada para destruir murallas y atacar fortalezas desde la distancia. Conclusión. Aunque fueron reemplazadas por armas más modernas, las catapultas siguen siendo recordadas como una de las invenciones militares más importantes de la historia. La era de la catapulta. Introducción. Desde su invención, la catapulta cambió la forma en que libraban las batallas, marcando una era donde el asedio a fortalezas fue una estrategia fundamental para la conquista. El nacimiento de la catapulta. La catapulta surgió en la antigua Grecia alrededor del siglo IV a.C. como una herramienta de asedio, pero fue en manos de los romanos y más tarde en la Edad Media cuando alcanzó su máximo potencial. El auge en la Edad Media. Durante la Edad Media las catapultas se volvieron indispensables. Los trabuquetes y otras máquinas de asedio se utilizaron en guerras entre reinos y durante las cruzadas, permitiendo a los ejércitos romper las defensas más impenetrables. Innovación en el asedio. La innovación en las catapultas no solo permitió lanzar proyectiles más lejos, sino también usar municiones variadas, desde rocas hasta cadáveres y materiales incendiarios, todo con el objetivo de desmoralizar y deshabilitar al enemigo. El fin de una era. Con la llegada de la pólvora y los cañones, las catapultas fueron quedando obsoletas. Sin embargo, su impacto en la estrategia militar durante los siglos es innegable. Conclusión. La era de la catapulta es un recordatorio de cómo la innovación militar siempre ha jugado un papel crucial en la historia. Función de la catapulta. La catapulta fue una de las máquinas más temidas de la antigüedad y la Edad Media. Su función principal era atacar a distancia, permitiendo a los ejércitos debilitar fortificantes sin tener que acercarse al enemigo. Principio de funcionamiento. El principio básico de la catapulta es convertir energía potencial en energía cinética. Esto se lograba a través de la torsión de cuerdas o el uso de contrapesos que impulsaban el proyectil con gran fuerza. Tipos de catapultas y cómo funcionaban. Existen diferentes tipos de catapultas, como la balista, que utilizaba la tensión de cuerdas, y el tauquete, que funcionaba con un gran contrapeso. Estas variaciones permitían lanzar desde piedras hasta materiales incendiarios o cadáveres para propagar enfermedades. Uso en batalla. Las catapultas eran utilizadas en asedios para destruir murallas, causar daño a las tropas enemigas y generar pánico dentro de las ciudades fortificadas. Podían lanzar proyectiles a cientos de metros, debilitando las defensas a distancia. Conclusión. La función de la catapulta fue clave en la guerra antigua. A través de su poder destructivo, permitió a los ejércitos ganar terreno sin exponerse directamente al enemigo. Para hacer la base de la catapulta vamos a utilizar un desarmador plano, 8 tornillos, 5 palos de 11 centímetros y 2 palos de 30 centímetros. En cada orilla de los 2 palos de 30 centímetros y 3 de los de 11 centímetros se harán orificios donde irán los clavos. En los 2 palos que sobran de 11 centímetros se harán orificios por debajo y en los costados a 6 centímetros, que es donde irá el brazo de resistencia. Para hacer la otra parte de la catapulta se utilizarán ligas, un palo redondo de aproximadamente 18 centímetros y una cuchara. Empezaremos haciendo la base de la catapulta, que vamos a utilizar 2 palos de 11 centímetros y los 2 palos de 30 centímetros. Cada palo de 11 centímetros se va a poner en las orillas de los de 30 centímetros y colocaremos los tornillos. Luego haremos los soportes laterales de la lanza. Vamos a utilizar los 3 palos restantes de 11 centímetros. Los palos que tienen orificios por debajo y en los costados a 6 centímetros los pondremos parados. Luego el palo restante de 11 centímetros lo vamos a poner por detrás para que sirva como apoyo para que estos no se caigan. Luego haremos la parte restante, que es el mecanismo de tensión y el brazo lanzador, que vamos a utilizar la cuchara, el palo de aproximadamente 18 centímetros y ligas. Le vamos a hacer un orificio en la cuchara, aproximadamente un poco menos de la mitad, donde por ahí irá a pasar el palo de 18 centímetros. Luego de colocarlo por en medio de los 2 palos de 11 centímetros y la cuchara, se colocarán las ligas en la orilla y sobre el palo de 11 centímetros que está atrás apoyado. Get up.